Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos de viaje, y no muy lejos, a Portugal. Vamos a conocer a una filósofa de la ciencia, Olga Pombo. Seguidme. Hola, José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Maripaz, ¿cómo estás? Bien, muy cerca de Portugal, muy cerca del lugar donde nació y vivió la autora de la que vamos a hablar hoy, Olga Pombo. Sí, nació en 1946, o sea, que tiene ya 76, 77 años. Olga Pombo, que empezó su carrera como profesora de educación y hizo el grueso de su trabajo en filosofía de la ciencia. Sí. Empezó trabajando en las facultades de ciencias, contacto con ingenieros, con físicos, con químicos, con biólogos, y ahí impartiendo filosofía de la educación. Dice, no era fácil para una mujer en aquellos años dedicarse íntegramente a la filosofía. Sin embargo, el contacto con estas personas y con el conocimiento parcelado con el que trabajaban en departamentos divididos ellos mismos y ellas mismas, dio lugar a la idea central de su obra. El concepto fuerte que la caracteriza, que es el concepto de interdisciplinariedad. Sí, interdisciplinariedad, que ya lo vivió ella con el autor sobre el que hizo la tesis. Sí, sobre el filósofo alemán Leibniz, que ya hemos visto aquí en más ocasiones, sí. Porque es uno de los fermentos del pensamiento contemporáneo. Además, ella le llamaba mucho la atención, decían, si es que era matemático, era teólogo, era archivista, era geógrafo, era filósofo, o sea, recogía una idea que va paralela a la idea de interdisciplinariedad, y es la idea de enciclopedia. Bueno, pues vamos a entrar en esa simbiosis que hace ella entre enciclopedia e interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad, lo primero que nos avisa, es un concepto que podemos intuir y deducir claramente el significado, pero no el sentido. El sentido ya nos exige más reflexión. Exige una reflexión porque no es un concepto meramente operativo. No es que para hacer digerible la ciencia tengamos que recurrir a distintos enfoques de distintas disciplinas, sino que es un concepto que tiene un carácter ontológico, diríamos un carácter de realidad. Es la ciencia misma la que se produce como interdisciplinar, no con la idea tradicional de que la ciencia recogía parcelas perfectamente recortadas que correspondían a ámbitos perfectamente recortados de la realidad que se traducían en la imagen de un árbol con una raíz, un tronco común y luego ramas que siendo diversas estaban conjuntadas. No, la idea de interdisciplinaridad es mucho más profunda y tiene que ver con el modo en el que la ciencia se produce realmente manteniendo, y aquí está el concepto también de enciclopedia, manteniendo su unidad. Sí, pues unidad e interdisciplinariedad. Y ella nos dice, como tú dices, ese carácter operativo, ¿dónde lo observamos? Dice, sobre todo cuando entramos en los límites de las ciencias. Ahí, al entrar en los bordes de las ciencias, que hoy se interrelacionan totalmente, ahí nos encontramos con este concepto que se usa, se abusa, como dice ella muchas veces, pero nunca desaparece. Siempre reaparece el concepto de interdisciplinariedad. Sí, es muy importante entender esta idea de interpenetración, esta idea de comunidad, porque está reflejada en la forma en la que la ciencia se produce. Es decir, sí. No es como nos cuentan o como nos contamos cómo es la ciencia, sino cómo la ciencia se produce, y fundamentalmente a partir del siglo XX en los laboratorios. El laboratorio, que es el lugar donde la ciencia se efectúa, es un lugar estructuralmente interdisciplinar. Bueno, el laboratorio es un lugar interdisciplinar, pero ella observa que los grandes y las grandes creadoras y creadores también tienen una formación interdisciplinar. Y esa formación les permite penetrar en más parcelas de la realidad y les permite también conocer más métodos de investigación. Nombran muchos casos, pero bueno, yo, como estamos en filósofas en la historia, pues fíjate, Madame de Châtelet tanto trabajaba en el campo de la física como en el de la ética. Y Siri Husband la pusimos como un modelo de filósofa actual porque utilizaba la psicología, la neurofisiología, el arte, la filosofía. Es decir, hoy es un momento en donde las ciencias, los conocimientos interaccionan unos con otros. En logística, en formación y en conocimiento. Ella lo nombra, lo has dicho tú hace un rato, no se pierde la unidad, pero ya no es la imagen del árbol de la ciencia de Descartes. Fíjate,
se elimina la imagen de un conocimiento progresivo, de un conocimiento lineal. Esto es muy importante y nos muestra la profundidad de lo que estamos hablando. No nos recortamos sobre un horizonte determinado, parcelado, sino que es la propia gestión de la interdisciplinaridad la que hace aparecer el conocimiento científico como tal conocimiento y en su pluralidad, que además está alimentada por retroacciones cibernéticas, es donde aparece la misma unidad. Es decir, la unidad es una unidad viva, procedimental, altamente creativa, interdisciplinar, interrelacional. Claro, tenemos, dices, un modelo claramente contemporáneo, tenemos un modelo para hacernos una imagen, un modelo de red, del ámbito de Internet. Sin embargo, no pierde la idea de enciclopedia, no pierde la idea de unidad, incluso ella dice, ahora bien, aunque Internet o el modelo en red nos otorgue todo tipo de conocimientos, nos faltan mecanismos de conexión. Y a eso tiene que dedicarse la educación, porque necesitamos hipótesis para interpretar. Dice, ¿con qué suele funcionar Internet? Con el número de usuarios. Dice, pero no es un modelo suficiente. Esto es muy importante porque mucha gente acusa al pensamiento en red, al pensamiento cibernético, al pensamiento actual de ser un pensamiento relativista, un pensamiento excesivamente fluido, y no es el caso. Ella insiste mucho en eso. Se trata de crear nodos fuertes, pero construidos, nodos que permiten la interrelación, pero que a la vez mantienen la unidad. Claro. Por lo tanto, buscamos lugares de encuentro que tienen producción de conocimiento sobre lo real. Sí, además es que tiene muy claro cuál es el significado de todas las ciencias, de su interrelación y su unidad, la comprensión del universo. Pero ella da pasos muy agigantados porque considera que el arte también forma parte de este árbol de la ciencia. Por lo tanto, filosofía, ciencia y arte no son una excepción. No son una excepción, como acabamos de decir, sino que son un ejemplo de hasta dónde tiene que llegar la interdisciplinariedad. Es que el ejemplo que se pone siempre, ¿no?, de esta interrelación, lo que nos muestra es que el conocimiento es creatividad. Sí, y además coge ejemplos. Leonardo da Vinci, ahí tenemos ciencia y arte. Pero hoy día también ella nombra que los artistas también han sido conscientes plenamente de la ausencia de fronteras. Kandinsky, Klee, por poner unos ejemplos en el campo de la pintura, pero en música, decía ella. Schoenberg también. Hay una conexión muy profunda entre el modo en cómo se produce el conocimiento científico y el modo como acontece el arte. El conocimiento científico tradicional, se nos decía, nos da conceptos, estructuras a priori de lo real, independientes de la experiencia. Esto no es así, en opinión de Pombo, ni muchísimo menos. Hay una conexión estructural entre el concepto y la imagen. El concepto necesita expresarse, necesita espacializarse. Y por lo tanto la imagen no es un momento intermedio donde el conocimiento llega a sí mismo a través de conceptos, sino que es el lugar mismo donde acontece realmente, efectualmente, el conocimiento. Claro, si eso lo tenemos originariamente, si nosotros acudimos a la palabra teoría, ahora imagen, es decir, visión. Conocer es traer a la presencia, como diría Heidegger, traer a la presencia. Y para traer a la presencia el concepto exige la imagen. Exige lo plástico, exige la creatividad, exige la ficción. Nosotros llegamos al conocimiento de lo real mediante la ficción. Y eso se ve en muchas ciencias. Ella nos nombra mucho la matemática, por ejemplo. Las fórmulas matemáticas no se caracterizan por ser simplemente operativas, sino por su belleza, por ejemplo. Ella estudia muy a fondo la producción de la fórmula matemática, que es una estructura de cuidado, es una estructura casi artesanal que se va haciendo y llega un momento en el que ese hacer, que es un hacer artesano, se convierte en un elemento que irradia, que tiene producción propia, que tiene vida propia, pero que no es independiente de ese proceso artístico de producción. La belleza es esta irradiación, esta capacidad de fecundidad de la fórmula científica, que además no puede ser de otra manera, pero en la forma concreta en la que ha sido producida. Esta irradiación es lo que se llama la belleza. Por eso la matemática, por ejemplo, se compara con belleza siempre. Por eso Russell dice que la ciencia tiene un carácter escultórico, como dice Pombo,
etc. Y ella misma recoge la imagen física, visual de Darwin al hacer el origen de las especies, al crear su obra. Se acompañó de una imagen. No solo se acompañó, porque es un caso impactante. Darwin no tenía experiencia de las vidas anteriores, no tiene experiencia total de los seres vivos en el presente. Él amalgama y logra hacer una teoría potente, que no es una teoría matemática, que es una teoría biológica. La teoría de la evolución la logra hacer visible a sí mismo, la logra representar y por lo tanto la crea mediante la imagen del árbol de la vida, una imagen gráfica que es la imagen de la que él se sirve y que es la imagen que aparece en las especies. Ahora, nos nombra muchas artistas que vinculan ciencia y arte. Ciencia y arte, con Cornelia Parker, aquí podemos tener alguna de las imágenes. Escher mismamente, al ser consciente de que se abandona la perspectiva lineal, trabaja en sus obras con otras dimensiones. Infinitos, y Kandinsky, por ejemplo, Sí. Picasso, Meneses. Sí, ella nos nombra muchas y muchas obras de arte que se dan en el mundo biológico, en el mundo subacuático también, o en el mundo de las plantas, en el mundo de los animales. Incluso, claro, hoy día la robótica. La robótica no se mantiene sin unir arte y ciencia, arte e ingeniería. Así es. Y como un colofón final, una idea preciosa que refiere ella, de cómo este tipo de pensamiento que une concepto e imagen, que necesita el concepto, esta imagen, un ejemplo maravilloso es la idea de infinito cuando compara arte y ciencia, cuando dice que la ciencia trae la idea de infinito desde lo finito, y el arte también heideggerianamente o desde el idealismo alemán lo que hace es introducir lo infinito en lo finito, ¿no? Son formas simétricas de habitar el mismo territorio estructuralmente conectados. Bueno, pues muchas gracias, esperamos que os haya interesado. Nos hemos acercado físicamente mucho a Portugal para estar en contacto con el hábitat apenas a 30-40 kilómetros del hábitat de Olga Pombo, pero también hemos de decir, esto del pensamiento en red, que nosotros hemos llegado a ella a través de un canal árabe, a través de un canal saudí. Por lo tanto, yo creo que pensamiento y obra hoy se dan en acción. Muchas gracias. Gracias, Maripaz.